Dios bendiga a la amada audiencia. Damos comienzo al programa Soy Ruth, tu sierva. Es una hermosa mañana, es un día de bendición, un día en el cual podemos buscar y servir al Señor. Me gustaría poder orar, ¿sí? Vamos a hacer esa introducción y después vamos a seguir con el desarrollo del programa. Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, sea vista, que tu Espíritu Santo se mueva a través de las ondas radiales, que tu presencia, Señor, ministre transformando, Señor, toda aflicción en óleo de gozo, manto de alegría. En el nombre de Jesús ponemos el desarrollo de este programa en tus manos. Tú bendigas, ministres, tu presencia, Señor, se mueva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios porque poder estar en este lugar es un privilegio para mí, un privilegio que Dios me otorga. Saludamos cordialmente al pastor Javier Grosso y a su esposa Paola. Y vamos a recordar el desarrollo de este programa. El día 25 de abril hablamos sobre el libro de Ruth, que dice en la introducción: el libro de Ruth ubica el relato en el amor redentor de Dios por una humanidad caída y rebelde. El protagonista de este libro es Dios. Dios apuntala esta historia moviendo los hilos de la providencia para llevar sus propósitos redentores. El libro de Ruth contiene pancitos frescos recién horneados. En el libro de Ruth 1:6 podemos contemplar el reflejo del pan del cielo. Ruth 1:6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En ella se produjo 3 acciones en Noemí. Noemí se levantó, regresó y oyó. 3 verbos en medio de su aflicción. ¿Qué es lo que dice en el Salmo 18:6? Lo buscamos. Y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vemos que la presencia de Dios se manifiesta en medio del problema, en medio de la aflicción. Es decir, es muy importante la acción que podamos tener en ese tiempo de aflicción. Hubo en ese momento, en el tiempo de aflicción, una voz profética para Noemí y para su descendencia. Un gran rey, una casa real, un profeta a quien todos van a venerar, que es la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Salvador. Qué importante que es tener esa búsqueda en medio de la aflicción. Lo podemos ver que esa voz profética es como el rugido de un león. Lo podemos ver en Amós 3:4.
¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y en el 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Damos gracias a Dios por este tiempo, y en el programa anterior del 25 de abril vimos todo lo que simbolizaba el pan. El pan, dentro de la cultura hebrea, es un elemento indicador de la presencia de Dios. Por eso es que Noemí se apresuró a trasladarse. Se trasladó desde Moab hacia Belén. Moab representa, digamos, una tierra pagana, una tierra idólatra. Por circunstancias de la vida que le pasó a Noemí con su marido Elimelec, tuvieron que irse de Belén a buscar, digamos, una solución. Pero a veces esas decisiones que se toman sin buscar a Dios, por la urgencia, después terminan siendo de tropiezo para la persona. Y ella de Moab volvió a su tierra natal una vez que falleció su marido Elimelec y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Es decir, el saldo que le quedó a ella fue muy devastador, ¿verdad? Una mujer totalmente devastada por las circunstancias. Pero vemos que Noemí buscó a Dios en su aflicción. Yo quisiera leer el libro de Ruth a partir del primer capítulo, 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volved cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos
hasta que fuesen grandes, ¿habríais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vemos que esta novela se desarrolla bajo un contexto de agricultura. Se habla sobre el comienzo de la siega de la cebada, y también se habla de que Ruth espigaba también en la siega de la cebada y la del trigo. Digamos, todo era un contexto de agricultura muy bello seguramente. Me voy a detener con el personaje de Noemí, y dice: proviene del hebreo Naomi, su significado es mi dulzura. La tragedia golpea a Noemí, ya que su esposo fallece, y posteriormente también sus dos hijos. Quedando viuda y sin descendencia masculina, decide regresar a su tierra natal. Esto ocurre dentro de la cronología en el siglo XII. Noemí, mujer judía, conocía la Torá, la cultura hebrea. El pan es el elemento indicador del rostro de Dios, el pan de la elevación del rostro. La palabra traducida pan de la proposición significa el pan de la presencia o el pan de los rostros. El pan de la presencia representaba la provisión de Dios para las necesidades de su pueblo. Esta realidad se subraya con el hecho de que había 12 panes, uno para cada tribu. Esto lo podemos ver en Levíticos 24, 5 y 6. Bueno, lo buscamos. Tiene como título el pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia, delante de Jehová. Vemos que son 2 hileras de 6 panes cada uno. 6 por 2, 12. Es decir, era un pan para cada tribu. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón, de sus hijos, los cuales
lo comerá en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Vemos que todo se relaciona. El pan de la elevación o el pan del rostro, eso es lo que era el pan de la proposición. El pan de la presencia representaba la provisión de Dios para las necesidades de su pueblo. Esta realidad se subraya con el hecho de que había 12 panes, uno para cada tribu. La figura es evidente. El ojo del Padre contempla a aquel hombre glorificado en los cielos, el compartimiento del pan en el tabernáculo, este milagro cerca de la Pascua. Este pan representa a Jesucristo, el pan de vida. En este sustento espiritual, emocional, intelectual y físico, yo soy el pan de vida. Las estrellas son lucecitas más allá, las estrellas son las ventanas a un nuevo despertar. Se descubre el velo y se pone de manifiesto: Jesús, el Salvador, es el Redentor. La expresión de la Iglesia: mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor. Tu poesía y tu sentir están en mi interior. Se abre un portal, Belén, la llegada y la entrada en Belén. Esto lo podemos ver en Ruth 1:19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y en Miqueas 5:2 dice: mas tú, Belén Efrata, la más pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor, el libertador, y sus salidas son desde los principios de los días de la eternidad. El significado de la palabra Belén significa casa de pan, es una semblanza espiritual. El pan representa la presencia de Dios, o el pan de la presencia, las 12 hogazas de pan. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto lo podemos ver en Ruth 1:22. Así volvió Noemí, Ruth, la moabita, a su nuera, Así volvió Noemí, Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Panes de cebada y Pascua. La cebada es el primer grano que se cosecha en primavera, y la fiesta de los panes ácimos celebra la cosecha de los primeros granos de cebada. La siega de la cebada es en el mes de Nisan. Marzo-abril comenzaba en el cálido valle del Jordán, seguía en el interior de las zonas más altas y más templadas, y por último en el mes de Sib. Abril-mayo se recogía en la región elevada de la meseta oriental del Jordán. Por eso la cosecha de la cebada marcaba un tiempo. ¿Cuál era ese tiempo? El tiempo de la Pascua, concreto del año. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab. Es decir, recalca mucho que vuelven de los campos de Moab. Es decir, vuelven de la tierra de idolatría, de la tierra donde hacían sacrificios de niños. Volvieron de la tierra de maldad y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron a Belén a la casa de pan. Es muy, muy bello todo lo que se desarrolla, digamos, en este trayecto que tanto Noemí como Ruth tienen, ¿verdad? Y otro personaje importante es Boaz en esta
en este programa radial, en esta obra narrativa, donde se puede contemplar que quién era vos. Esto lo podemos ver en Ruth 2:4. He aquí que vos vino de Belén. Es decir, en la tierra de Belén estaba vos. Y aquí que vos vino de Belén, dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. El origen del nombre de vos se originó en el nombre de la columna a la entrada del templo de Salomón. Es el pórtico de Salomón o el templo de Jerusalén, ¿sí? La razón de las columnas tenía un propósito, un memorial. Acá podemos contemplar que ese pórtico de Salomón o templo de Jerusalén estaba hecho con un propósito, digamos que fue inspirado por Dios a realizarse ese pórtico de Salomón. No fue por capricho humano ni por intención humana, sino que fue algo que Dios movió a Salomón a realizar ese templo. La razón de las columnas tenía un propósito, un memorial. Dos principios verdades. La columna, el significado de las columnas. ¿Qué significaban las columnas? Que eran columnas que no estaban firmes, sino que eran columnas que se presentaban, digamos, en el frente del templo de Jerusalén o del pórtico de Salomón. Es decir, no formaba parte de la estructura del templo, sino que estaban como columnas de vista. Los dos nombres eran Jaquín, Dios es el que sostiene, afirma, y Boaz, en Dios está la fuerza. Y me gustaría leer el versículo que afianza, digamos, el nombre de estas dos columnas. Está en 2 de Crónicas 3:17. Sí. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la mano derecha llamó Jaquín y a la mano izquierda Boaz. La mano de Jehová había trazado los planos del pórtico de Salomón. Podemos verlo en 1 de Crónicas 28:12. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían a la guerra. Y en 1 de Crónicas 28:19
En Primera de Crónicas 28:12 dice: asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Y en Primera de Crónicas 28:19: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vemos que a través de estos pasajes bíblicos, vos es una figura central, una figura muy importante. Y me gustaría leer quién era vos. Este libro, Ruth, pone en evidencia familias en Israel que brillaban como lumbreras entre la oscuridad reinante. El carácter, integridad y piedad de vos, su conocimiento de Dios y su obediencia a las leyes mosaicas marca un contraste con la ignorancia e inmoralidad, indiferencia, idolatría de sus contemporáneos. Vos esbozó un cántico: yo quiero entrar al santo lugar. Le pido al operador, por favor, Daniel, que Dios te bendiga, que me pases el tema Yo quiero entrar al santo lugar, de Juan Carlos Alvarado. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre
derramada en esa cruz. Yo tengo entrada al santo lugar, adorarte en verdad. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Podemos contemplar como vos era un hombre de integridad, un hombre que buscaba realmente la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque el varón, cuando es un varón que busca a Dios, puede desarrollar una vida espiritual muy grande. Más adelante vamos a ver qué fue lo que produjo la vida espiritual de vos en Belén, una tierra que había sido anteriormente devastada por el hambre. ¿Y cuál fue la postura de él? Porque muchas veces el resultado de ciertas situaciones depende de nuestra postura delante de Dios, ¿verdad? Como nosotros tratamos de que eso se impulse o que tenga un efecto negativo, ¿verdad? Depende mucho de la búsqueda, de nuestra búsqueda. Bueno, acá vamos a hablar sobre las dos columnas en el pórtico de Salomón, Jaquín y Boaz. Los nombres de las dos columnas simbólicas en el pórtico del templo de Salomón: Jaquín al lado sur y Boaz al lado norte. Estas columnas fueron diseñadas por Hiram de Tiro, fenicio. Podemos ver que los fenicios dejaban plasmados en las paredes toda una serie de figuras. Digamos que la arquitectura del templo o pórtico de Salomón tenía una construcción y, digamos, una decoración de la cultura fenicia. La arquitectura del pórtico de Salomón era de cultura fenicia, nombre puesto por Salomón a las dos columnas de bronce. Eran columnas de bronce que se colocaron en el pórtico de Salomón. Jaquín estaba a la derecha y Boaz a la izquierda. No formaban parte de la estructura, sino que estaban aisladas. Es decir, una bella obra de arte, ¿verdad? Pero a su vez tenía una profundidad espiritual, un propósito de parte de Dios. Todo el libro de Ruth fue diseñado con un propósito y fue
digamos, elaborado desde el templo de Salomón, desde el pórtico de Salomón. Hablamos de un Dios que es infinitamente grande, que es omnisapiente, es omnisapiente, omnisciente. Es un Dios grande. Damos gloria a Dios por eso. El proyecto de la construcción del Templo de Jerusalén. Esta construcción se realizó en el reinado de Salomón, donde la edificación se llevó a cabo en el año 952 a.C. La Biblia fundamenta que Salomón recurrió al rey Hiram de Tiro para que fuese el arquitecto y guía de la obra. También pidió ayuda a sus servidores, porque según argumentó, no había nadie en Israel que sepa talar los árboles como ellos. Salomón enviaba grupos de trabajadores al Líbano por periodos de un mes de manera rotativa. Este templo pasará a ser el más famoso en la historia de Israel. La descripción y construcción. Las columnas tenían 18 codos de altura, unos 9 metros y 12 de circunferencia alrededor de 1 metro. En la parte superior tenían capiteles de 5 codos de altura. El cronista da su altura como de 35 codos, pero se cree que indica la altura combinada de ambas columnas. Si calculamos la medida de 1 codo para su inserción en sus bases y capiteles, se han hecho diversos intentos de imaginar la decoración en la forma en que se describe. Primera de Reyes 7:17. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para las capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras, alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Así se acabó la obra de las columnas. Vemos que era una obra de arte, tallado con dibujos de lirios, seguramente muy bello, muy bello. En la actualidad, en Jerusalén, lo que podemos ver son los muros de Jerusalén, porque, bueno, el templo, digamos, fue destruido. Muy bien. Las columnas y los capiteles fueron vaciados por Hiram, artesano de Tiro, que trabajó en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán, similares utilizadas por Sennacherib. El propósito. Aunque se ha sugerido que las columnas servían de soporte al techo del atrio, la descripción del Antiguo Testamento la incluye más bien con el mobiliario del templo,
que con los elementos arquitectónicos, y vemos que fueron colocados en o cerca y delante del templo. Hay considerables pruebas de las existencias de esas columnas libres en las entradas de los santuarios del templo. Si bien esté claro que las columnas no servían un propósito arquitectónico, el significado puede haber indicado la presencia divina, como era el caso de las columnas de nube y de fuego. Es decir, era una simbología esas columnas, digamos, de Jaquín y de Boaz, como en el caso de las columnas de nube y fuego con los cuales Dios sacó a Israel de Egipto. La reflexión. El templo de Jerusalén reflejaba las raíces, los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sabía que ahí en el templo de Jerusalén o en el pórtico de Salomón había una columna que se llamaba Boaz y que era parte de sus ancestros, porque todo fue diseñado por Dios. Es un Dios que le gusta diseñar. Nombres. Los nombres de las columnas podrían servir para perpetuar la memoria del linaje de David por parte de su madre. Los nombres de las columnas Jaquín y Boaz, los nombres son los oráculos que daban poder a la dinastía davídica. Sabemos que Ruth tuvo un hijo llamado Obed, viene Isaí, que sería el padre de David, un gran rey, el rey David, y un gran profeta, el Salvador Jesucristo. Qué privilegio que podemos tener al poder saber que nosotros somos ramas injertadas en el olivo, en ese olivo original. Bueno, vamos a pasar a un tema musical que es como la Ruth moabita, y con esta, digamos, canción me despido de ustedes hasta el próximo viernes de 12 a 13 en el programa Soy Ruth, tu sierva. Que Dios le bendiga, que haya sido de bendición. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres. Su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Oh,
siete sellos, oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha, como la moabita Ruth oyó a voz decir: No temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son 7 truenos trayéndonos de rapto. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Como la moabita Ruth al campo de voz en Belén, fue introducida por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres, oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha, como la moabita Ruth en el tiempo de la siega, por instrucción. llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Oh, solo tú eres digno de abrir los 7 sellos, oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha, como la moabita Ruth oyó a voz decir: No temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído